que explican todo lo relativo al arbitraje de consumo que la Comisión ha estado viendo en las últimas sesiones. Pero bueno, de eso va a dar detalles el señor Lucas del Villar y también Jimena Contreras. También hemos recibido una minuta de ODECU, la Organización de Consumidores. También ellos se refieren al arbitraje de consumo y presentan a la Comisión una propuesta de redacción sobre el artículo. Este material sí está en comisiones sin papel. Hay una solicitud del señor Luis Pedrero, que es socio y consejero de la Cooperativa de Ahorro de Crédito Capual, y solicita poner en tabla un proyecto que recibió recientemente en la Comisión en relación a la Ley General de Cooperativas, para permitir que excedentes y remanentes que correspondan distribuir del año 2020 sean determinados con el solo acuerdo del Consejo de Administración sin intervención de la Junta General de Socios. Y también hay unos correos referidos a distintos proyectos. Uno de la señora Cecilia Pérez, relacionado con la materia que vio la Comisión en sesiones anteriores sobre plan de protección de la clase media, y otro del señor David Valenzuela, sobre el funcionamiento de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Eso es, presidente, señores senadores. Ok, entonces pasamos al debate del proyecto. Se toma conocimiento de la cuenta. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Solamente plantearle que este tema de las cooperativas es que es un proyecto bastante simple de analizar. Pudiera ser, digamos, visto con algún grado de celeridad, dado que va a resolver una problemática práctica que hoy día del funcionamiento de las cooperativas, considerando que el proyecto que estamos viendo tiene mayor extensión, que usted lo pueda evaluar. Si pudiéramos hacer una jornada de un día donde pudiéramos escuchar, obviamente, los gremios, también la opinión del Ejecutivo respecto al proyecto, pero al menos lo que he recogido yo de parte de muchísimas cooperativas, porque la región de la Araucanía tiene una cantidad enorme de cooperativas, es un tema importante. En la práctica, muy, muy necesario para resolver una problemática que quedó, digamos, con algún grado de dificultad en la última ley. Solamente eso para que lo tome en consideración, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a proceder como corresponda sobre la base de la propuesta. Tenemos el proyecto en tabla, ¿no? O sea, perdón, disponible sí. para seguir avanzando. Sí, deberíamos retomar la materia que hemos visto en las últimas sesiones sobre arbitraje de consumo. Y como anuncié al inicio de la cuenta, CEPNAC preparó una minuta explicativa. Jimena Contreras, no sé, ¿tú la vas a presentar o Lucas? No sé si está ya Lucas. Sí, aquí está. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro, presidente, a todos los senadores invitados. Efectivamente, durante estos días hemos estado trabajando en una propuesta, según lo conversado en la sesión anterior. Voy a hacer una muy breve presentación que explica un poco los elementos, y si bien siempre son perfectibles, la idea es precisamente poder plantear los principales elementos que han sido solicitados en esta comisión en la sesión anterior. Voy a proyectar pantalla y voy a mostrar una presentación. Espero que se logre ver. ¿Me dices, Pedro, si se ve las láminas? Sí, se ve, es perfecto. Ya. Se ve perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como habíamos conversado en la sesión anterior, la idea es generar una propuesta en relación a la incorporación dentro del artículo 3º de la Ley de Protección al Consumidor de los derechos del consumidor, precisamente del derecho que le asiste en materia de arbitraje y sistemas más amplios de solución de controversias en el ámbito del consumo. Y es así como los objetivos que se propusieron en la sesión anterior dicen relación, en primer lugar, con el derecho irrenunciable, un derecho de orden público de acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, que se resume en el derecho a acudir siempre a los tribunales competentes
de libre iniciativa por parte del consumidor. En segundo término, que el proveedor, el empresario, deberá informar al consumidor de este derecho al celebrar el contrato o al momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación. El término controversia, queja o reclamación es conocido por el legislador de consumo y es lo más amplio, ¿cierto?, posible. Y básicamente este segundo derecho dice relación con dos aspectos, que es a informar al momento de la celebración del contrato, pero también al surgir esta controversia, queja o reclamación. Eventualmente un proveedor puede adoptar un mecanismo de solución de controversia con posterioridad a la suscripción del contrato, o a la celebración de este contrato de adhesión, pensemos, que es la gran mayoría de las relaciones de consumo, o también una condición general de contratación, y por tanto va a surgir nuevamente este deber de informar al momento de surgir esta controversia. El tercer elemento es el deber de informar en la celebración y el surgimiento, el resumen de este, y por último que toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita y constituye una infracción, que son dos elementos que solicitaron los senadores en la sesión anterior a la última, en el cual se refirieron específicamente a la claridad respecto de la sanción, en orden a que el proveedor incorpore cualquier cláusula o estipulación contractual que limite cualquiera de estos derechos, y por último que se reitere que no solamente hay una sanción civil de ineficacia respecto a la cláusula establecida en un contrato de adhesión, sino que adicionalmente esto constituiría una infracción de riesgo de desinformar al consumidor que es obligatorio recurrir a uno de los mecanismos que ofrece el proveedor, y por tanto evidentemente que genera una infracción, digamos, a los deberes de información veraz y oportuna, que es un principio general que tienen los consumidores también en materia de acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El segundo inciso lo hemos redactado en orden a someter el conflicto a mecanismos alternativos de solución de controversia. Y aquí nosotros como CERNAC, y también lo trabajamos con el Ministerio de Economía, lo conversamos con el profesor Jequer, que también entiendo que va a hacer algunas observaciones y eventuales mejoras, sobre todo el inciso segundo y tercero. Aquí lo importante es el derecho, que insisto, renunciable, orden público, de interés social, de la libre elección del consumidor. Esta libertad para someter a cualquier mecanismo alternativo de resolución de conflictos que él estime conveniente, sin limitación de ningún tipo respecto de los sujetos que lo ofrecen, de las condiciones, eventualmente de cualquier limitación, y eso es lo que queda recogido en este inciso segundo. Y por último, este inciso segundo, que una vez surgido esta controversia o conflicto, y siempre por iniciativa del consumidor, es que puede someter cualquier materia en el ámbito de las relaciones de consumo que sean disponibles para las partes. No estamos hablando aquí de aspectos contravencionales, sino que más bien de orden civil, lo puedan someter a cualquiera de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por tanto, la iniciativa es exclusiva del consumidor, que es uno de los aspectos centrales que nosotros también desarrollamos en la sesión anterior, en la presentación que hablaba de este derecho irrenunciable del consumidor a someter a este mecanismo. El tercer inciso tiene ciertos objetivos, que son que los proveedores financieros y no financieros puedan ofrecer libremente cualquier sistema de solución de controversias de los que ya están dispuestos en la ley, y que también se pueden llevar a cabo a través de medios electrónicos, que evidentemente el año 2011 no lo dice tan expresamente, solamente hace referencia a los mecanismos de notificación. Y aquí el espíritu es ampliar el ámbito de aplicación de este sistema de solución de controversia, y también que puedan desarrollarse a través de medios electrónicos, que es algo de los que se conversó. Bueno, esta es la propuesta de redacción anterior. Como pueden ver, recoge algunos de estos puntos, pero el inciso segundo contempla ambos elementos: la posibilidad de un sistema abierto, la libre elección del consumidor de cualquier tipo de mecanismo, se refiere solamente al arbitraje, y después ya entra derechamente en ampliar los sistemas del artículo 56 y siguiente. Y se elimina el inciso segundo y tercero, que es uno de los objetivos principales que ya fue abordado y acogido por parte de la Comisión. Y en segundo término, la propuesta de redacción actual, que tiene tres incisos. El primero, se reitera la letra G, pero básicamente está hablando del artículo tercero, inciso primero de la Ley del Consumidor, que dice así: el derecho de acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en esta ley, lo mismo que ya se resolvió en la sesión anterior. Después dice: el proveedor deberá informar al consumidor de este derecho al celebrar el contrato y al momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación.
y por último, toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita y constituye una infracción. El inciso segundo, que es el que consagra este derecho a la libre elección del consumidor de someter sus conflictos a cualquier mecanismo alternativo, dice: las partes podrán someter el conflicto a mecanismos alternativos de solución de controversias, solo una vez surgido este y siempre por iniciativa exclusiva del consumidor. Y el tercer, que lo deja de forma bastante amplia, obviamente cualquier institución, cualquier persona natural o jurídica puede ofrecer un mecanismo en la medida que el consumidor conozca previamente y no esté limitado conforme a la consagración de ambos derechos que están establecidos en el inciso primero, este artículo tercero, letra G. Y por último, el tercer inciso que dice: los proveedores financieros y no financieros podrán ofrecer libremente al consumidor el sistema de solución de controversias dispuesto en los artículos 56A y siguientes de esta ley, los cuales podrán llevarse a cabo por medio electrónico. O sea, una alternativa dentro de las otras que se recogen de forma bastante amplia en el inciso segundo de esta letra G del inciso primero del artículo tercero. Y por último, que se elimina el inciso segundo y tercero del artículo 16, como ya se conversó y se acordó en las sesiones anteriores. Esa es la propuesta que nosotros traemos a la discusión. Planteamos en tres incisos en el orden de relevancia de los derechos que le asisten al consumidor y preservando siempre el derecho a la libre elección, que es básico y pilar fundamental de los derechos de los consumidores en términos generales y también en los procesos objetivos de resolución de conflictos o acceso a la justicia que se reconoce de forma amplia en estos incisos. Eso es, presidente, lo que queremos presentar. Si bien vienen otras láminas, creemos que esto es lo central. Se ofrece la palabra. Está el profesor Jequier con nosotros, presidente. Entonces, adelante. Eduardo tiene el micrófono apagado. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí, Eduardo. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Sí, te escucha. ¿Ahí sí? Sí, se escucha, Eduardo. Ah, ya, perfecto. Que tengo aquí el internet, que no está muy bueno hoy día. Bien, bueno, aprovecho que estoy pasando por el momento de buen internet. Buenos días, señor presidente. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Siento honrado con un tema que para mí es tan importante, de verdad, tan relevante. Ustedes saben que yo tengo afiliación. Perdón, le sugiero apagar la cámara. Le sugiero apagar la cámara y solo tener sonido porque hay un problema de conexión. No, hay un problema de conexión. No sé si el resto lo está escuchando. Ahí sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora lo escuchamos. Perfecto. Ya, sí, porque estaba con una red de wifi muy mala. Bueno, lo que les decía es que a mí estamos tratando un tema realmente importante y pionero en Chile. Ya les explicaba en las reuniones anteriores, o la primera a la que fui invitado, la situación compleja en la que está hoy día el consumidor de cara al arbitraje y los problemas y los abusos que pueden prestarse, que se están generando con el sistema actual de arbitraje, con esta importación de los principios y reglas del arbitraje común, civil, concedido para conflictos de carácter patrimonial entre partes que están en igualdad de situaciones, ¿verdad? Con el mismo acceso a la información, con el mismo acceso a recursos financieros, de asesoría, etc. Ahora voy a ir derechamente al texto para no tomarles más tiempo. A mí el tema, el texto en sí me parece que es un gran avance. Sí, y entiendo que para eso estoy invitado, para dar mi opinión sobre esto. Creo que el texto, si bien contiene lo esencial,
La redacción, yo creo que le falta un poco de aliño aún. Por ejemplo, veo que hubo un cambio que me parece muy positivo, en el sentido, en el inciso segundo, de abrir el abanico de mecanismos alternativos de solución de conflictos, no solamente al arbitraje, pero en principio hablábamos solamente de arbitraje de consumo, y ahora se habla de someter los conflictos a mecanismos alternativos de solución de controversia. Bueno, ahí hay una primera cuestión que, si bien me parece muy bien, excelente, mientras más mecanismos alternativos de solución de conflictos existan, autocompositivos y heterocompositivos como el arbitraje, mejor. Mi proyecto de Fondecita anterior a este, que actualmente es de arbitraje consumo, fue precisamente de mediación en materias civiles y comerciales. Entonces, yo soy un convencido de que estos sistemas funcionen, no solamente aquí, sino que en todo el derecho comparado. Les hablé de las directivas a nivel europeo, etcétera, etcétera, que también hay directivas en materia de mediación civil, pero me parece que la redacción se pasó un poco de la raya en cuanto a la amplitud. ¿Por qué se los digo? Porque hablar en términos generales de someter a conflictos, o los conflictos a mecanismos alternativos de solución de controversia, estamos hablando de un mundo amplísimo. O sea, si nosotros hablamos, usamos este concepto, que son los MAC, o los ADR, la sigla en inglés, estamos hablando de una infinidad de sistemas. Algunos sistemas que son autocompositivos, heterocompositivos, mixtos, propios del sistema anglosajón, propios del sistema europeo continental, conocidos aquí, no conocidos acá. Entonces, cuidado con una redacción demasiado amplia, porque yo me temo que esto sea un terreno fértil a la creatividad de algunos, sean proveedores o no, para empezar a inventar mecanismos alternativos de solución de conflictos. Les menciono algunos que en Chile no se aplican. En el derecho anglosajón está el sistema del rent a judge, por ejemplo, el rent a un juez. Está el sistema del mini-trial, el ombudsman en Inglaterra, la adjudication, que son sistemas que aquí no se conocen, pero son mecanismos alternativos de solución de controversia. En América Latina está el sistema, por ejemplo, en Colombia se usa el sistema del amigable componedor, que en Chile no se usa, ¿verdad? No se conoce. Los sistemas que se conocen en Chile y los sistemas que menciona, por lo demás, la ley del consumidor, son la mediación, la conciliación y el arbitraje. De manera que yo no me saldría de esos tres mecanismos alternativos de solución de controversia, porque de lo contrario, y es mi opinión, esta cuestión puede abrirse infinitamente a que en contratos de consumo o en documentos separados o en condiciones generales de contratación, se empiecen a inventar mecanismos que obviamente el consumidor no va a tener la más remota idea de qué consiste. Entonces yo la verdad es que los circunscribiría a los mecanismos que se utilizan y que se conocen más o menos, porque la verdad es que igual existe un gran desconocimiento en cuanto a lo que es la conciliación. Efectivamente, yo escuchaba al CAM en la reunión pasada, la propia ley del consumidor como que parece confundir un poco la mediación con la conciliación, pero bueno, eso no es relevante a mi juicio. El punto es que en el inciso segundo me parece que hay que acotarlo un poco, hay que acotarlo. También me parece bien que se hable, bueno, a ver, también es amplio en el sentido de que este inciso segundo no precisa si estamos hablando de un arbitraje institucional, si estamos hablando de un arbitraje ad hoc, si estamos hablando del sistema de arbitraje de consumo que está en la ley del consumidor, los artículos 56 y siguientes. Pero a mí me parece bien que así sea. ¿Por qué? Porque al incorporar a esta norma el sistema de arbitraje, a ver, lo más importante, lo que a mí me preocupa aquí, no tanto la mediación y la conciliación, es el arbitraje, porque el arbitraje tiene un efecto, el laudo arbitral tiene un efecto obligatorio para las partes. Es un equivalente jurisdiccional, igual que una sentencia judicial. La única diferencia es que el árbitro no puede hacer cumplir su sentencia cuando involucra medios compulsivos. Pero en definitiva es una sentencia, ¿verdad? Que se le impone a las partes. Uno gana y otro pierde. Entonces, la gracia de la mediación también, que es el que opera sobre la base del win-win, todos ganan, ¿verdad? Lo mismo con la conciliación. Bueno,
Por eso es que el arbitraje es el que a mí me preocupa. Como este inciso no está creando un sistema de arbitraje institucional, como por ejemplo es el que funciona privado institucional, como el que funciona por ejemplo en Portugal. En Europa hay dos grandes sistemas de arbitraje de consumo que están hoy día conviviendo. Por ejemplo, el arbitraje español, de consumo español, que es un sistema publificado, en donde todo el sistema de arbitraje está regulado y ordenado por el Estado por la autonomía, y el sistema portugués, que es un sistema privado, en el sentido de que opera a través de los centros de solución alternativa de conflictos, que son centros privados, con la particularidad de que esos centros privados sí son incluso financiados parcialmente por el Estado y al mismo tiempo son en cierta manera controlados y fiscalizados, no controlados, fiscalizados por el Estado. ¿Ah? Entonces aquí estamos hablando de una cosa distinta, porque no estamos distinguiendo entre arbitraje institucionalizado ni arbitraje ad hoc, y al mismo tiempo estamos hablando de un arbitraje que no es propiamente el que regula la ley del consumidor, artículo 56A y siguiente. Pero a mí me parece bien que eso esté ahí. ¿Por qué? Porque por esta vía nosotros estamos aplicándole a todo lo que sea arbitraje en donde intervenga un proveedor y un consumidor los pilares básicos del sistema de arbitraje, que son iniciativa del consumidor y inoponibilidad o no vinculación de un pacto arbitral al consumidor mientras no se genera el conflicto. O sea, que es más o menos lo que hoy día ya tiene la ley del consumidor, ¿ah? En donde en el arbitraje financiero, porque el arbitraje financiero dice que el arbitraje se inicia solamente a iniciativa del consumidor. Entonces a mí me parece bien, así como está, es un sistema distinto, ¿verdad? Que incorpora, que tolera el arbitraje en donde participan consumidores y proveedores, que no es propiamente el arbitraje que se regula en la propia ley, pero sí la ley le está dando a las dos directrices que para mí son clave que existen. Arbitraje institucional, si usted es una institución de arbitraje, para el consumidor en la medida que este consumidor no manifieste él su voluntad de aceptarlo y de iniciarlo una vez que él a los ordenamientos jurídicos de cada uno de los miembros de la Unión Europea. Entonces, que podríamos por su intermedio hacer una breve consulta al profesor Jiquet. ¿Sí? Presidente.
forma haber una absoluta claridad respecto al ejercicio de este derecho por parte del consumidor, conociendo que va a tener una naturaleza obligatoria. Quizás ese elemento falta y se puede incorporar a renglón seguido en el mismo inciso segundo. Eso era lo que quería proponer. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que eso le falta al inciso segundo. Teniendo en cuenta que nosotros estamos precisamente en este inciso tratando sobre información, y a raíz de la información estamos diciendo qué información debe tener un consumidor para someterse con conocimiento a causa y sabiendo a qué se atiene a un arbitraje. La ley del consumidor no puede prohibirle a las partes que se sometan a arbitraje, incluso puede ser un arbitraje ad hoc, externo. Lo que sí es importante, y por eso es que esta norma me parece tan importante al entregarle información al consumidor, es decirle, señor, usted tiene estas 3 alternativas. Puede también siempre ir a la justicia estatal, pero tiene estas 3 alternativas. Puede solucionar su conflicto mediante mediación, conciliación, arbitraje, pero si se va al arbitraje, que es el único medio alternativo heterocompositivo en donde un tercero le va a imponer su decisión, entonces usted tiene que saberlo. Tiene que saber que esa decisión usted, si no le gusta, no la va a acatar, porque no va a poder. Distinto es, por ejemplo, otros sistemas, bueno, no voy a hablar de los sistemas anglosajones, pero por ejemplo, es más o menos lo que pasa con el sistema colombiano del amigable componedor, en donde hay un tercero, claro, se parece al arbitraje, pero en definitiva la solución no es jurisdiccional, la solución es transaccional, de manera que la decisión del amigable componedor tiene que ser suscrita por las partes y se transforma básicamente en una transacción. Aquí estamos hablando de arbitraje, ¿verdad? De una sentencia arbitral, de un laudo arbitral que produce efecto de cosa juzgada. Entonces, el consumidor tiene que saberlo para poder, y precisamente estamos en el lugar correcto, que es el inciso tercero sobre información. Y para terminar lo que yo les quería decir, el inciso tercero también me parece que está corto, porque perfecto, los proveedores financieros y no financieros que ofrezcan libremente todo lo que quieran, que ojalá que lo ofrezcan todo, y todos se sumen al sistema de arbitraje de consumo que se va a regular eventualmente por el CERNAC o por vía reglamentaria, pero con estos pilares básicos que establece la ley. Estupendo. Pero ¿qué pasa si pero yo lo que leo de esta redacción es que esto es un tanto facultativo, porque dice, podrán ofrecer los proveedores el sistema de solución de controversias de la ley. Bueno, ¿y qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si no lo quieren ofrecer? El consumidor no tiene por qué saber que existe ese sistema de solución de controversia de los artículos 56 y siguientes. De manera que si estamos hablando de información, agreguémosle a este inciso algo, no sé, que diga que será obligación siempre del proveedor informarle al proveedor, o sea, al consumidor, una vez surgido el conflicto, de que existe este procedimiento. Si no, no se va a enterar nunca. Presidente, en ese último punto, por su intermedio hacer la pregunta al profesor Yequier en el mismo sentido de la reacción anterior que fue validada, digamos, si luego del punto seguido que termina por medios electrónicos, incorporar la referencia que aquellos proveedores que tengan disponible el sistema, pese sobre ello el deber de informar al momento de surgir precisamente la controversia al consumidor de la posibilidad de acceder a este mecanismo. Vamos a afinar un poquito la reacción, quizá, claro, como una obligación, como un deber de comportamiento de poner el consumidor a la medida que tenga disponible, porque recordemos que este es un proceso que está arreglado, está específicamente establecido cuáles son los requisitos mínimos. Entonces, si es que el proveedor cumple con ese estándar, ya pasa a tener la obligación y, por tanto, sujetarlo a un deber legal de tener que informar al consumidor al momento de surgir esta controversia, queja, reclamación, que incluso podría ser posterior a la suscripción del contrato y, evidentemente, posterior a que haya cumplido con todos los requisitos que establece el legislador para ofrecer este mecanismo o sistema de solución de controversias, presidente. Me parece bien, y de hecho el CERNAC, quien administre este sistema, debiese tener una página web y en el deber de información debiese indicarse que las características de este sistema y los requisitos de acceso van a estar descritos en la página web del servicio. O sea, tiene que haber una forma muy sencilla, muy fácil y rápida de acceder a esta información. Así como está
Si el proveedor quiere o no quiere, ofrece o no ofrece. No, yo creo que tiene que informar. Y si quiere ofrecer, ofrece, si no, no. Presidente, por ciento y medio. En la sesión anterior, el profesor Yequer no estuvo presente. Nosotros explicamos que hay un distintivo para que los proveedores de forma simple puedan informar que existe este mecanismo o sistema de solución de controversias disponible para ellos, muy similar al sistema español. De hecho, nosotros utilizamos ese logotipo para explicar la naturaleza. Entonces, creemos que se refuerza doblemente el tener este distintivo que se va a referir derechamente al sistema de mediación dentro del sistema de solución de controversias o al arbitraje, o ambos, y adicionalmente el deber de informar. Va a haber una doble deber de comportamiento por parte de la empresa, tener disponible este logo, esta señal ética, al igual que el sistema español, y por otro lado, al momento de surgir precisamente la controversia que deja reclamación, el deber de informar que está disponible porque se cumple con los requisitos. Creemos que con eso está cubierto el deber de forma absoluta del consumidor de tener la información respecto a esta alternativa que le asiste conforme al inciso tercero. Me parece perfecto. Entonces, ¿cómo lo haríamos con la redacción? Porque habría que hacerle cambios. ¿Quiere, presidente? Yo le puedo proponer los dos sugerimos redacción. ¿Quién paga el mecanismo? Y particularmente la gratuidad para los consumidores, algo que también planteó Estefan Larena en una sesión pasada, si mal no recuerdo. Sí, señor presidente, exactamente. Hay que asegurar que el sistema sea gratuito para el consumidor. De lo contrario, difícilmente el consumidor va a poder acceder a este mecanismo que es tan importante y que hoy día se está discutiendo, el arbitraje como solución de conflicto. Eso. Sí es. Muchas gracias. Entonces ya, vamos a quedar a la espera de una propuesta de redacción. Sí, el tema de la gratuidad, presidente, que solamente mencionar algunos puntos para que quede en evidencia y se pueda tomar una decisión más informada. A ver, lo primero es que si se establece un sistema voluntario de gratuidad, es decir, que puede ser gratuito o no gratuito, es evidente el incentivo que tiene el consumidor a tomar siempre un mecanismo gratuito. Eso, la evidencia, muy bien la conocemos desde el CERNAC. La posibilidad que tiene el consumidor de acceder sin ningún tipo de pago ni limitación siempre va a ser preferida por el consumidor. Sin embargo, hay que señalar que el sistema alternativo, que es acudir ante un tribunal competente en nuestro sistema, incluso con las modificaciones que ha tenido, incluso con la posibilidad de no tener que recurrir con un abogado. No hace falta el patrocinio de un abogado para recurrir ante los juzgados de policía local, que se concentró el procedimiento y es mucho más simple y tiene trámites que fueron abreviados por parte de la ley 21.081. Sin embargo, tiene costos. La notificación ante los juzgados de policía local normalmente vale entre 20, 40 mil pesos y es solamente la notificación de la demanda, si bien después de la tramitación se hacen notificaciones por carta certificada, o a través de correo electrónico, pero hay un costo al tenerlo. Entonces puede ser un mecanismo que sea incluso más barato que la alternativa de acudir al tribunal competente. El tercer punto que sí es importante, presidente, es que la ley 20.416, llamado Estatuto PYME, hace una referencia directa y expresa a la Ley de Protección al Consumidor. Por tanto, estos micro y pequeños empresarios podrían acceder a este mismo mecanismo por referencia a este derecho que le asiste a los consumidores y por tanto también a los pymes en su calidad de consumidora y perfectamente puede haber algún sistema eficiente, barato, más barato incluso que la justicia ordinaria, que los tribunales competentes de acuerdo a la ley, que estén disponibles de forma previa con información clara y oportuna, incluso estos pequeños o microempresarios acceder a ello. En tercer término, nosotros como servicio hemos visto algunos sistemas en los cuales lo que se evita es el riesgo moral, que se denomina esto el costo alternativo de que cualquier tipo de servicio, y sobre todo acceder a algún mecanismo, tenga costo cero, es decir, ni siquiera significa un costo de transacción. Y eso a veces lleva a soluciones poco eficientes desde el punto de vista de los procedimientos. Esto es algo que está estudiado por los conceptos de la economía del comportamiento. Nosotros creemos, porque hemos trabajado con esta herramienta de economía del comportamiento, hace poco sacamos una cartola y que estudia empíricamente cuál es el comportamiento de los consumidores, más que entre 4 expertos, digamos, buscar una solución.
que muchas veces el comportamiento del consumidor se refiere a estos estímulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente puede haber un sistema que sea bien valorado y eficiente para un consumidor, aunque signifique un costo de entrada, aunque sea incluso menor del sistema del juzgado de policía local, que puede estar así dispuesto. Yo creo que ese es un elemento que hay que tener en consideración. Y por último, el CERNAC está disponiendo de sistemas que vamos a implementar próximamente, esperamos en septiembre, ya con la derivación a las asociaciones de consumidores de casos individuales, de consumidores vulnerables, es decir, aquellos que no tengan los recursos para acceder a una defensa judicial gratuita. El CERNAC le va a pagar a asociaciones de consumidores para, a través del fondo concursable, derivar esos casos para que tengan esta defensa por parte de estas organizaciones. Lo mismo estamos realizando con las corporaciones de asistencia judicial, y eso también empieza próximamente, si bien el CERNAC lleva más de un año, casi 2 años trabajando en eso. Y por último, también tenemos un convenio con la Fundación Pro Bono para hacer esta derivación. Estos son consumidores vulnerables que no tienen los recursos para acceder a estos mecanismos. Sin embargo, hay costos que tienen que ser cubiertos. Los costos no solamente de notificaciones, sino que también hay costas procesales que hay que incurrir en estos mecanismos. Arbitraje y otro tipo de costos que están relacionados con el acceso a la justicia. Por tanto, como CERNAC, en términos generales, y si bien puede parecer políticamente incorrecto, nosotros no vemos con malos ojos el que el consumidor debidamente informado pueda voluntariamente acceder a algún pago mínimo en la medida que el sistema de solución de controversias sea eficiente para ese mismo consumidor. Es decir, la alternativa que da el Estado tiene costo, y por tanto creemos que hay una posibilidad para que estos mecanismos puedan tener algún costo en la medida que cumpla con estos requisitos básicos que ya están consagrados en esta redacción, que básicamente el derecho a acudir siempre al tribunal competente no van a existir, ya las cláusulas o estipulaciones que limiten a través de compromisos o cláusulas vitales al consumidor, y siempre va a estar informado que puede acceder a cualquier mecanismo, y siempre va a preferir un mecanismo gratuito, pero insisto, la alternativa que ofrece el Estado tiene un costo, y por tanto, si este es debidamente informado y un costo menor, en términos generales, nosotros como servicio no lo vemos con malos ojos, porque es algo que la práctica y el comportamiento, insisto, estas herramientas de economía del comportamiento permiten visualizar que va a ser el consumidor el que va a tomar la mejor alternativa disponible. Esa es nuestra observación respecto a ese punto, presidente. Muchas gracias. Señor Larena, sobre este punto le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablamos de mecanismos de arbitraje, es un camino que reemplazaría, en principio, a lo que es ir a un juzgado de policía local o a otro tribunal competente. Muchas personas no recurren al tribunal a los tribunales por los costos que esto tiene asociado. Como dijo el señor director, hay un montón de costos asociados, notificación y otros, a pesar de que no se deba llevar a un abogado. No lo exige la ley. Entonces, frente a esto, si yo voy a preferir un mecanismo alternativo, debe ser necesariamente sin costos para el consumidor, porque lo que se está tratando es de resolver un conflicto que existe entre proveedor y consumidor. Entonces, cuando yo no recurro al tribunal porque no me alcanza el dinero, entonces voy a recurrir a un árbitro, a un mecanismo de resolución de conflicto, a un sistema de arbitraje que necesariamente tiene que ser accesible para las personas. Y en ese sentido tenemos claridad que este mecanismo tiene que ser también tripartito, en términos de que esté presente el Estado a través del CERNAC, los consumidores a través de una asociación o representado el mismo consumidor que ha tenido el conflicto, y los proveedores. Es decir, eso nos da a nosotros la seguridad que un mecanismo va a seguir y va a funcionar y no va a ser letra muerta, porque el punto fundamental es que sea accesible a la justicia. La justicia tiene que ser accesible para todas las personas, sin costo, en este caso relacionados con el arbitraje. De lo contrario, ¿para qué? Vamos y seguimos en los tribunales de policía local que necesariamente requieren un costo. Por lo tanto,
debe ser, de que era estipulado, es nuestra sugerencia, señor presidente, que debe quedar estipulado que esto debe ser gratuito para el consumidor, entendiendo hoy día también la atmósfera de suspicacia que existe en relación con los arbitrajes en general, y que el consumidor más aún tenga que pagar, eso lo va a hacer un poco, nos va a quedar un poco flojo y va a ser un poco letra muerta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Lo que pasa, director, es que sobre este punto es que ¿cuál es la razón por la cual muchos reclamos quedan solo en reclamos? Es el costo asociado, no solo desde el punto de vista económico, también del tiempo que hay que destinar. Si estamos hablando de un producto, un bien de un valor menor, en que al final la controversia va a generar un costo asociado al consumidor mayor, al final hay un incentivo o un desincentivo para que para que ese reclamo se traduzca en algún tipo de acción para que el consumidor vele por sus derechos o haga valer sus derechos. Entonces, el solo hecho que hay que pagar genera un desincentivo. Lo segundo es que lo que no está presente en la propuesta es el carácter, ¿cómo decirlo? La gobernanza tripartita, podríamos decir, del sistema. Bueno, pero estamos muy lejos de eso todavía. Pero un tema que deberíamos en algún momento plantear respecto de cuáles son los mecanismos que se utilizan para resolver esta controversia. Estamos señalando que esto es ¿cómo decirlo? Es un primer paso hacia lo que deberíamos tener, que va en la lógica de lo que tienen los países de la Unión Europea, que está muy por sobre el estándar nuestro, digamos. Pero la duda que yo tengo es si es que el costo asociado a alguno de estos mecanismos, arbitraje, mediación u otro, pudiera generar un desincentivo para que finalmente el consumidor haga valer sus derechos. El que de hecho ya existe en términos prácticos cuando esto se judicializa. Presidente. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Yo, voy a coincidir con el análisis que está haciendo usted y principalmente hacer una reflexión. En la jornada anterior yo me estoy incorporando a la comisión, así que me disculpan si me equivoco en el análisis, en algunos puntos del análisis, pero habíamos acordado que efectivamente los tres instrumentos que teníamos eran mediación, conciliación y arbitraje, y lo que iba a hacer el CERNAC era evaluar justamente el poder incorporar con ese nivel de detalle esto a la redacción, porque efectivamente son los instrumentos que hay hoy día. Es posible que si avanzamos en legislaciones más vinculadas a otros países que tienen más avance en esto, haya más alternativas, pero hoy día las que hay son esas. También dijimos en la semana anterior que justamente el tema de judicializar tiene un costo asociado económico que no es menor, y en tiempo y en atostamiento de lo que implica un tribunal que tiene largas, digamos, jornadas de trabajo y que aún así no es expedito el procedimiento, y por lo tanto lo que queremos es un consumidor informado, un consumidor satisfecho con ciertas medidas regulatorias que le permitan tener derechos sobre los bienes y servicios que adquiere, y que este sistema lo que implica es eso, y por lo tanto la gratuidad también fue conversada la semana anterior, y justamente dada la gratuidad que en el fondo pudiera implicar esto, era una opción mucho más factible que judicializar, que es la otra alternativa, porque si va a tener un costo, quizás va a ser lo mismo. Entonces, a mí me preocupa porque yo no digo que, o sea, en el avance, hoy día yo hubiera querido efectivamente que hubiera estado incorporado en alguna parte de la redacción el tema de la gratuidad, y también que hubiera, tal como lo está diciendo el profesor Yequier, justamente que hubiera estado el detalle de mediación, conciliación de arbitraje, porque así vamos avanzando. Hoy día, de alguna manera, hemos corroborado nuevamente lo que ya habíamos acordado la semana pasada, y se agradece el aporte que plantea el profesor Yequier respecto a la importancia que tiene que en el articulado quede claro que debe estar informado de este derecho el consumidor, que aquí, así como está, no lo está. Pero a mí me preocupa porque si no, el avance que vamos a tener respecto de
la tramitación del proyecto es muy lenta, porque de alguna manera no se recogió lo que habíamos, en mi opinión, acordado, según lo que yo había entendido, de la sesión anterior. Gracias, presidente. Entiendo que habría acuerdo en el inciso segundo, establecer cuáles son los mecanismos. En eso habría acuerdo. Y el desacuerdo estaría respecto de la gratuidad. No sé qué opina el senador. ¿Qué otro senador está presente? El senador Durana. Presidente. Senador Durana. Sí. Siguiendo la discusión de lo que se ha planteado en lo que ha presentado el CERNAC, efectivamente creo que el punto de inflexión está en la gratuidad. Desde mi personal punto de vista queda bastante explícito el derecho que va a tener el consumidor de poder acudir ya sea a un sistema de conciliación, a un sistema de mediación o de arbitraje. Lo importante sí que pudiésemos ir resolviendo, porque en la medida que ya los aportes entregados por el profesor Yeke y a su vez lo que ha recogido el CERNAC es finalmente saber y conocer la posición del Ejecutivo en torno a lo que ya hemos planteado en las sesiones anteriores. Eso, presidente. Senador Rincón. Yo, presidente, creo que hay que agregar, se lo decía yo, de lo que escuchaba a los profesores y al director, arreglar el inciso segundo. Sobre la gratuidad, me sumo a su preocupación. Creo que hay que avanzar ahí. Eso. Ya, entonces vamos a tener que ver la redacción en detalle. Es posible, director, que por lo menos incorpore el tema de los mecanismos, y de todas maneras nosotros vamos a trabajar una redacción que incorpore la gratuidad y la vamos a someter a votación cuando tengamos la redacción a la vista. Sí, presidente, ya tenemos prácticamente redactados los tres elementos que se acordaron del inciso segundo y tercero. Y respecto a la gratuidad, presidente, entendiendo perfectamente que aquí hay argumentos en ambos sentidos, digamos, nuestra postura es que básicamente el mecanismo que ofrece el Estado tiene un costo, y un costo no menor. Entonces, si, por ejemplo, una agrupación de pymes, de pequeños empresarios, quieren generar un mecanismo de resolución de conflictos conjunto, que aunque tenga un costo que puede ser incluso más bajo que la alternativa de recurrir ante los tribunales competentes, puede ser eficiente para el consumidor, creemos que puede ser una solución virtuosa. Pero obviamente que esto es algo absolutamente debatible, y si es que en la comisión se acuerda lo contrario, nosotros redactaremos que sería de forma gratuita. Es simplemente no limitar el derecho al consumidor a la libre elección, entendiendo que la gratuidad siempre va a ser un incentivo por sí mismo para que el consumidor acceda a un mecanismo gratuito. Digo. Sí, director, pero es que la hipótesis es otra. La hipótesis no es entre pares, como pudiera ocurrir con la Cámara de Comercio, por ejemplo, sino que entre dispares, en cuando no hay simetría en la relación. Porque, por ejemplo, si una multitienda tiene controversias con sus clientes, esta controversia va a haber este artículo, va a haber esta letra del artículo 3º, y va a decir, bueno, efectivamente me pueden demandar en tribunales, perfecto, ya. Pero no quiero que me demanden en tribunales. Y por tanto le voy a proponer un mecanismo a mis clientes. Y el 56 ya no me satisface. Le voy a proponer mi propio mecanismo. Es la empresa la que ofrece ese mecanismo. No es que los consumidores van y dicen, oye, ¿sabe qué más? Consigamos un árbitro, veamos qué media. Está claro que aquí quien va a tomar la decisión, independientemente que la norma diga siempre por iniciativa exclusiva del consumidor, estamos diciendo que el consumidor tiene que aceptar los hechos. Pero quien le va a ofrecer el mecanismo es, podríamos decir, esta gran tienda. Entonces, lo mínimo es que se haga cargo de los costos del mecanismo que está ofreciendo. No, sí, presidente, estamos de acuerdo, y creemos que en esa hipótesis se resuelve limitando la posibilidad de que los propios proveedores ofrezcan mecanismos. Pero puede haber un tercero, una organización gremial, sin fines de lucro, una universidad, y entendiendo que el arbitraje muchas veces tiene costos que son importantes, que si bien es la contraparte la que tiene que resolverlo,
las empresas de mayor tamaño no van a tener ningún problema para solventarlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de pequeños emprendimientos, quizás sí pueden tener algún problema para solventarlo a cabalidad. Como les señalaba, también está este tema que hemos visto en la doctrina del riesgo moral, y que eventualmente hay un costo mínimo para acceder. Podría también ser garantía la seriedad que el consumidor quiere optar a ese mecanismo en la medida que sea bien informado. Pero quizás esto es un tema que da para largo, como decía el profesor Yequier, es un tema en sí mismo, quizás mucho más de más lata discusión. Solamente yo quería plantear lo que en doctrina nosotros hemos levantado como los costos y beneficios de limitar esto a la gratuidad, y sobre todo entendiendo que el mecanismo estatal sí tiene costo, y eventualmente esta alternativa podría ser más económica para el consumidor, y si lo estima eficiente podría ser una alternativa, pero obviamente ahí ustedes van a resolverlo, digamos, en la próxima sesión, presidente. Esos son los argumentos que nosotros queríamos plantear. Yo entiendo su punto, particularmente en el tema de la seriedad, de someterse a un mecanismo de esta naturaleza. Y obviamente cuando esto implica un costo para el consumidor y un riesgo, por tanto, tiene una connotación distinta que sí es completamente reto. Yo entiendo ese punto. Pero lo que usted plantea es someter a un mecanismo de un tercero, o sea, preestablecido. Bueno, demos una vuelta. Hasta que la próxima sesión, cuando hagamos la reacción, le damos una vuelta para que quede adecuadamente redactado. Ya pasemos al siguiente punto. Presidente. ¿Me escucha, no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, dentro de las materias pendientes respecto a este proyecto, hay una materia que recae sobre específicamente el artículo tercero, sobre el tercero bis, particularmente sobre el derecho de retracto. Si bien las indicaciones fueron ya resueltas, sí quedó pendiente un tema levantado por ODECU en cuanto al derecho a retracto de las compras presenciales. Y ellos tienen dos opciones respecto de incorporar el derecho de retracto, pero de una forma acotada en este artículo tercero bis. La primera es considerar... ¿En qué página comparado está eso? Yo lo voy a compartir. Ya, perfecto. Es que este es un comparado solo de materias pendientes. Mira, aquí la senadora Rincón propone que sea gratuito sí o sí, pero con algún tipo de filtro de admisibilidad para resolver el tema de la seriedad. O sea, que no se esté, digamos, generando este mecanismo porque sí, digamos, sino que efectivamente el consumidor sienta que fue perjudicado y por tanto considera prudente recurrir a este mecanismo. Bueno, pero ahí tenemos que dar una vuelta a eso. El senador Rincón. Y podría dejarse ese filtro a un reglamento, como ocurre en España. Y con eso salvamos el que no tenga que tener la redacción ahora la norma. Sí, pero habría que agregar un inciso que diga que el Ministerio de Economía redactará un reglamento esto será regulado respecto a estos mecanismos pero en ese caso, pero usted dice que ahí en ese caso tendría que ir la gratuidad en la norma. Sí. Ponemos la gratuidad en la norma, en la ley, y establecemos que obviamente tiene que tener un cierto nivel de seriedad, para lo cual el Ministerio de Economía establecerá en un reglamento cuáles son los requisitos para poder acceder a ella. Yo no sé si el profesor, antes de que se vaya, nos puede decir cómo es exactamente la legislación. Un reglamento que establezca los recuerdos para los consumidores. No sé si el profesor nos puede ilustrar, pero yo entiendo que en España existe esto. Sobre Yequier o Yequier. Yequier. No sé si alcanzó a escuchar lo que comentó la senadora Rincón. Sí, escuché perfectamente. Sí, yo coincido con esa visión. O sea, yo creo que un sistema de arbitraje de consumo administrado por el Estado tiene que ser gratuito. El punto es que eso también tiene una contrapartida que es el abuso del sistema.
¿verdad? Y por eso es que ya que me pregunto por el sistema español, lo que tiene el sistema español es que es un sistema muy cercano, como les contaba en la primera reunión, a la comunidad, en el sentido de que el gobierno central, en este caso sería a través del CERNAC, hace estos convenios con las municipalidades, y las municipalidades lo que hacen es recibir a la gente a través de sus oficinas, sus OMIC, oficinas de información al consumidor, que son municipales, y si no llegan a acuerdo con el proveedor, bueno, ahí se lleva a cabo el arbitraje ante la misma junta de arbitraje, que es una junta de arbitral administrada por el Estado a través del CERNAC, y donde los árbitros son designados de forma tripartita, como les contaba también. Árbitros designados por los consumidores, por los proveedores y por el Estado. Y ahí depende de cuál sea el interés comprometido y también del volumen, de la cuantía del conflicto, se define si son árbitros colegiados de 3 árbitros, en donde haya uno de cada estamento, o derechamente, si es una cuantía muy menor, que no justifique tener árbitros colegiados, uno solo, que va a ser designado necesariamente de la lista que fija el Estado para evitar conflicto de interés. El tema es que cada una de estas juntas arbitrales de consumo, acuérdense que yo les contaba que esto nació a raíz de una norma muy pequeña en la ley del consumidor, que es más o menos lo que estamos haciendo ahora, y todo se reguló a través de planes pilotos y regulaciones que hizo el propio. Cada una de sus juntas arbitrales de consumo tiene sus propios reglamentos, y existen, hoy día es mucho más completo el sistema. Existe un consejo de las juntas arbitrales, ¿verdad?, que fija políticas nacionales, pero bueno, ellos llevan desde el año 93, harto tiempo ya. Pero me parece que el reglamento que debe dictarse, incluso regular el arbitraje online, tiene que fijar algunas pautas, necesariamente algunas pautas que sirvan de sedazo, ¿verdad?, para objetivas, obviamente, que sirvan de límite para que no cualquier reclamo absolutamente y evidentemente injustificado, infundado, incluso que no tiene ningún destino prima facie, pueda llegar a arbitraje, porque de lo contrario el sistema va a colapsar apenas comience. Y por eso que cada uno de estos reglamentos que se genera cada junta arbitral de consumo en España, cada autonomía tiene varias, porque acuérdense que están ligadas a los ayuntamientos, o sea, a los municipios, tiene este filtro que hace concretamente el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, que es un funcionario municipal. ¿Ah? En este caso puede ser un funcionario, pero es siempre un funcionario público. Así funciona el sistema, porque es un sistema público, que yo veo cómo funcionan los distintos sistemas y me parece que es un buen sistema de arbitraje de consumo. ¿Por qué no me gusta mucho, por ejemplo, el sistema institucional privatizado portugués? Porque cada centro de arbitraje de consumo tiene su propio reglamento, tiene sus propias tarifas, entonces no hay uniformidad, están distribuidos sectorialmente, entonces tienen competencia para ciertas comunas, de manera que hay consumidores que no pueden llegar al arbitraje porque no hay ningún centro, en fin. Gratuidad sí, a mí me parece que es indispensable, pero no gratuidad sin un filtro mínimo, porque eso genera colapso del sistema. Y así es como está funcionando y ha funcionado durante décadas el sistema español. Presidente. Adelante. Presidente, evidentemente que si hay acuerdo en la comisión respecto del tema de la gratuidad, nosotros estamos absolutamente contestes con lo planteado por la senadora Rincón y el profesor Yequier en términos de establecer una reglamentación mínima que evite que puedan haber algún tipo de exceso o de soluciones poco eficientes en relación al acceso a estos sistemas de arbitraje. Nosotros estamos plenamente de acuerdo que esos son los mecanismos que tienen los sistemas comparados y que han funcionado. Por tanto, recoger expresamente, como lo plantea la senadora Rincón, que hay un reglamento que se hará cargo de estos elementos, creemos que es una buena técnica legislativa y es un avance para nuestro sistema, sin lugar a dudas. Mira, aunque sea gratuito, la profesora de la economía del comportamiento, por ejemplo, las denuncias que se hacen ante la Dirección del Trabajo son gratuitas. Y eso no significa que los trabajadores van todos los días a la Dirección del Trabajo. Porque además el costo de transacciones, aunque no tenga un costo monetario, el solo hecho de tener que desplazarse, concurrir a un lugar,
darse el tiempo de hacerle seguimiento a un procedimiento de esta naturaleza, es un desincentivo per se, que hace que al final se reclame. De hecho, para el CERNAC los niveles de reclamo son inferiores, en todas las instituciones públicas, cuando se habla de los reclamos que se realizan por parte de los ciudadanos o los usuarios, de acuerdo a la naturaleza que corresponda, son inferiores proporcionalmente a los hechos que pudieran ser denunciados. Entonces hay límite. Ahora, claro, puede haber una persona que quizás se dedique única y exclusivamente a esto, pero que son casos excepcionales. Pero no es la regla general. Director. No, la misma línea que usted sostenía, presidente, efectivamente esto es un tema de comportamiento y evidentemente tiene un costo de transacción, hay un costo alternativo que tiene que incurrir el consumidor para tener que acceder a estos mecanismos, no lo va a hacer de forma, digamos, que no se justifique a priori. Sin embargo, y en relación al ejemplo que usted mismo da, el CERNAC, a propósito de la pandemia, empezó a ofrecer teleatención. La teleatención es básicamente que el ciudadano se mete a la página web del CERNAC, toma una hora y espera, digamos, que tener una videoconferencia de 30 minutos aproximadamente con un funcionario del servicio. Y hemos visto que como se hace de forma online, y bueno, no tiene ningún costo, digamos, para el ciudadano, hay un porcentaje importante de estas teleatenciones que quedan, digamos, por parte de los usuarios sin utilizarse. Y esto precisamente es la diferencia entre el costo de transacción de tener que desplazarse para tener que recurrir a esta instancia. Usted ponía un buen ejemplo en ese sentido, pero como evoluciona la tecnología también se dan estos elementos. Por eso creemos que una solución es que reglamentariamente se regule y insisto que la teoría, los conceptos de la economía del comportamiento nos dice que son elementos que hay que estudiar empíricamente y estamos de acuerdo con lo que usted plantea. Es decir, en algunos sistemas hay costos de transacción, en otros no, y de eso determina si el consumidor hace un uso poco eficiente de estos recursos o no. Bueno, estamos claros. Entonces quedó pendiente ese tema y vamos a pasar entonces a lo que estaba pendiente, al otro tema, que es el tema de si corresponde o no el derecho de retracto en el caso de las compras presenciales, que la hipótesis era cuando no se tiene acceso directo al bien. Puede poner en pantalla la propuesta y la tenemos que resolver. Perfecto, voy a compartirla nuevamente, presidente. Lo que yo quiero hacer énfasis es que el derecho a retracto ya fue resuelto sobre la base de las indicaciones presentadas. Esto fue una propuesta que levantó DECU respecto de algo muy específico, que es el derecho de retracto respecto de compras presenciales, y en este caso está acotado a la situación en la cual el consumidor no tuvo acceso al bien. Recordar que hay dos opciones. Si es que para acogerlo se requiere unanimidad de la comisión, que se trataría de un elemento nuevo, y segundo, o que en su momento se abra un plazo para presentar indicaciones e introducir esta materia. Ya, entonces, mira, vamos a ir la votación en tres. Primero vamos a hacer consulta si habría unanimidad para discutir el tema, que no necesariamente sea para aprobar. Después si no hay unanimidad, no se podría abrir el tema. Habiendo unanimidad, deberíamos resolver si se aprueba o no la propuesta. Y en tercer lugar, deberíamos ver si se aprobara, dónde debería ir dentro de la ley. Ya sea como un nuevo inciso final del artículo 3 bis o como una nueva letra C del inciso primero del artículo 3 bis. Esas son las dos como un nuevo opciones. inciso final del artículo 3 bis o como una nueva letra. Entonces, primero, ¿habría unanimidad para abrir este tema a debate? ¿Puede Pedro recabar si es que hay unanimidad o no? Sí. Álvaro, presidente, senadora Rincón. Antes de entrar a eso, entiendo que el profesor Yeguier tiene una reunión. No sé si podrías permitirle que se retire. Sí, pues no lo tenemos, no se preocupe, no lo tenemos aquí encadenado, así que si tiene otro compromiso. De hecho, vamos a ver otros temas ahora. Y de todas maneras, agradecemos su presencia, su participación y siempre sus intervenciones que son tan... Muchas gracias, señor presidente. Bueno, y a su disposición para cuando pueda serles útiles. Para mí es un tema, le insisto, muy importante este. Así es que cuando usted ponga, ahí estaré.
Muchas gracias. En todo caso, nos vamos a estar contactando, porque yo creo que, bueno, ahora vamos a dar el primer paso, pero después deberemos regular este tema con un estándar muy superior al que tenemos ahora. De hecho, se ha dado un paso con esta indicación que vamos a ver finalmente cómo queda aprobada, pero está claro que estamos recién partiendo en Chile, en relación a otros países que tienen un sistema mucho más consolidado. Así Así es. que muchas gracias. Muy bien, pues gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Director, Señores. usted iba a decir algo. Se está despidiendo, director. No es que está pidiendo la palabra. Ya. Entonces, Pedro, recabe si hay unanimidad o no. Perfecto. Si hay unanimidad, abrimos el tema y si no, no. Ya, entonces voy a ir tomando votación, le voy preguntando a cada uno de los senadores. Senadora Rincón, ¿usted está por abordar esta materia? Senadora Rincón. Le voy a preguntar después. Senadora Aravena. Sí, estoy de acuerdo. Senador Durana. La verdad que me gustaría saber en qué tiempo vamos a acotar esta discusión, porque este es un proyecto que se ha demorado más de lo previsto. Por lo tanto, no sé, presidente, finalmente si usted va a definir un tiempo para seguir adelante la discusión de este proyecto en función de los temas que está pendiente. Me gustaría saber primero qué tiempo vamos a generar para abrir esta nueva discusión. Sobre este punto, si se abriera la discusión deberíamos resolverla en la sesión Ahora, del día. Este punto Ahora. Porque ya está la propuesta concreta. Y escucharíamos argumentos a favor, en contra y tendríamos que resolver. Si es que se abriera... Solo un tema, no está la senadora Rincón y el senador Arboe. ¿Vale la pena abrirlo? Pues no está el total de la voluntad. Ya, pero la pregunta es si usted está dispuesto a abrirlo o no, señor Durana. Esto es más simple, habemos 3 en la sesión. Tenemos que resolver los 3. ¿Está la senadora Rincón también? ¿Está la senadora Rincón? Ya. Sí. Entonces la pregunta es si quiere, da la unanimidad para abrirlo o no. Si no da la unanimidad no se puede abrir. Claro. Sí, senador Rincón, perdón. A ver, lo del retracto presencial a favor y solo en casos específicos que usted plantea. O sea, yo creo que tenemos que discutir bien el tema antes de abrir esta discusión. No, la propuesta, no sé si la puede ver en pantalla. La propuesta dice, el mismo derecho de retracto tendrán las compras presenciales en que el consumidor no tuvo acceso directo al bien. Yo en eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Ya, O sea, entonces habría unanimidad. En el presencial, yo estoy de acuerdo. Sí, solo eso. Ya, habría unanimidad para abrirlo, ya. Entonces, hay 2 alternativas. Como yo no entiendo cuál es la diferencia, Pedro, entre una y otra en términos de dónde va en la norma. Que en el fondo es un tema de redacción, creo. No, es que no es de redacción, es de ubicación. Ah, claro, es de redacción, pero también es de ubicación. Es redacción y ubicación. Porque dice, nuevo inciso final del artículo 3 bis, o nueva letra. Sí, Si en mi parecer, estas son propuestas de ODECU, pero en mi parecer el artículo 3 bis se refiere a materias específicas donde procede el derecho a retracto. Y la estructura de la norma actual utiliza letras. La primera de las letras es respecto de la compra de tiempos compartidos. Y la segunda letra es el derecho a retracto respecto al cual trabajamos tanto, que es con las compras no presenciales o a distancia. Entonces, en mi opinión, esto debería ser una letra C, porque acota que es una nueva situación en la cual procede el derecho a retracto, y en este caso específico, compras presenciales, cuando el consumidor no tuvo acceso al bien. Ya. ¿Podemos subir un poco para ver la redacción de la letra C que está propuesta? Ahí dice las compras presenciales en que el distribuidor no tuvo acceso directo al bien. Eso es lo que yo alcanzo a leer. Así es. Yo eliminaría esa coma para que no haya, porque tiene que estar todo unido, es un todo. Las compras presenciales en que el consumidor no tuvo acceso directo al bien, eso es. La persona va a compra algo, pero no lo ve, dice ya se lo va a enviar después a su casa, no sé, y por tanto no puede ver el bien. Y por tanto, es el mismo principio que con la compra a distancia.
que efectivamente lo compra por internet, pero ve una foto, pero no necesariamente corresponde a... que es distinto a comprar presencialmente. Bueno, ¿habría acuerdo con esa redacción, pregunto? Letra C, sí. Voto a Senadora favor, Rincón. presidente. Ya, entonces vamos a recabar la unanimidad. ¿Habría unanimidad con esa redacción? Sí, Así es. sí. Perfecto. Yo veo aquí Entonces, que están todos de acuerdo. Aprobado, unánime. Perfecto. Usted también, presidente. Ya. Sí. Listo. Avancemos entonces al otro punto. Entonces ahora avanzamos a una materia distinta. Ahora va a Se compartir... emocionó el señor Larena porque le hemos acogido una... ¿ah? Gracias, senadores, señor presidente. No, gracias a usted por su contribución. Ya, sigamos entonces. Vamos a... Álvaro Villarroel comparte ahora en la pantalla. Vamos a ir a un nuevo punto que también lo hemos abordado y es el de que la comisión tiene que zanjar. Exacto, 12C, sí. Es sobre una garantía específica respecto de los vehículos motorizados. Por cuanto en la última sesión conocimos una propuesta de los representantes del Ejecutivo que a la comisión le pareció del todo insuficiente. Y entonces usted propuso trabajar sobre el texto aprobado en general y también por las indicaciones formuladas por los parlamentarios. Que había una la propuesta formulada por los representantes del Ejecutivo tenían un tenor distinto porque eran más bien un derecho a informar, o sea, la obligación de informar. Y la verdad que lo que plantea la norma, tanto aprobada en general como las indicaciones que se formularon respecto a ese texto, van en un sentido distinto. Sí, había una indicación del senador Durana, del senador Galilea, del senador Rincón. Y de la senadora Rincón. Por incorporar lo que yo había propuesto. ¿Tenemos la propuesta de redacción entonces? La verdad es que no, porque... La última propuesta es la que está en la columna a la derecha. Si hay una nueva, habría que conocerla ahora. ¿La última es la del Ejecutivo? La última es la del Ejecutivo, pero que fue descartada la última vez. Propongo que mandatemos a la Secretaría a proponer una redacción sobre la base de las indicaciones de los senadores Galilea, Durana y Rincón. Buscar y después votamos común. Ya, perfecto. Sí, y votamos entre esa indicación y la indicación del Ejecutivo. ¿Les parece? Muy bien. De acuerdo. Ya. Entonces, para la próxima sesión, que es mañana, ojo, la próxima sesión es mañana. Senadora, perdón, señora Contreras, perdón. Le di rango de senadora. Presidente. No, todavía no. ¿Algún día? Algún día, quién sabe. Presidente, por su intermedio solamente decirles que les vamos a hacer llegar una minuta con las ventajas que tiene la propuesta que nosotros planteamos a la comisión, que creemos que pese a ser conservadora sigue siendo un avance respecto de la legislación que actualmente existe en materia de garantía de vehículos, así que es para que tengan una mayor información a la hora de tomar una decisión respecto de las alternativas que están sujetas a discusión. Ya, entonces en la sesión de mañana vamos a ver la alternativa que proponga la Secretaría sobre la base de las indicaciones de los senadores Galilea, Durana y Rincón, y la senadora Rincón, y la propuesta del Ejecutivo, y ahí resolvemos mañana. Perfecto. Pasemos al otro tema. El siguiente tema está relacionado con los proveedores que hacen uso trabajan con bases de datos y está relacionado también con la protección de esas bases de datos. Es el artículo 15 bis, está la indicación 7T y acá preparamos un texto comparado en lo cual hay una propuesta que formuló el senador Arboe y también una propuesta que realizó la Secretaría en base al debate que hemos tenido sobre la materia. Ahí teníamos un debate porque el senador Arboe era partidario de reducirlo al tema comercial, si mal no recuerdo. Así es. Yo manifesté en un sentido contrario. Argumenté en un sentido contrario. Sí, exacto. Entonces, eso está contenido en el texto de la Secretaría. Ya, ¿podemos leer el texto de la Secretaría entonces? Sí, dice, artículo 15 bis, las normas relativas al tratamiento de datos personales o comerciales de los consumidores y sus operaciones contenidas en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en especial el título tercero, de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial y demás normas legales relacionadas,
se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2 bis y 58 de la presente ley. Los proveedores que realicen el tratamiento de datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial deberán dar estricto cumplimiento a las normas señaladas en el inciso anterior. Para estos efectos, deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado por su titular. En el supuesto de que los proveedores reporten una violación de seguridad de sus bases de datos o de aquellos de las que se sirvan o que contengan información de sus clientes o usuarios, será mandatoria la entrega de información a los consumidores de lo ocurrido dentro de 24 horas contadas desde el referido por reporte. Esta comunicación se deberá efectuar de manera digital e incluirá las medidas de seguridad adoptadas en momentos previos y posteriores a la ocurrencia del hecho. En caso de no prosperar esta vía de contacto, esta misma información se pondrá en conocimiento del consumidor a través de medios físicos, telefónicos u otros idóneos que garanticen celeridad dentro de un plazo de 72 horas contados del reporte señalado en el inciso anterior. Las consultas y reclamos suscitadas con ocasión de este tipo de incidentes se canalizarán a través del servicio de atención a los clientes que disponga el proveedor. Ya. ¿Podemos ir al inciso primero? ¿Cuál, profe? Pero hay el inciso primero, dice, la norma relativa... Ya, ¿cómo establecer? A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Yo le proporciono a un proveedor información personal. Pero esa información pudiera no necesariamente ser comercial. Y se entiende que de todas maneras el tratamiento debe ser el adecuado, conforme a esta norma. Entonces, a mí no me queda claro que datos personales o comerciales sean sinónimos. Más bien los datos comerciales hay una relación género-especie. Los datos comerciales son una especie, pero genéricamente son los datos personales. Entonces no sé si ahí sea prudente establecer y o para que quede claro que todo dato personal que yo entrego debe tener este tratamiento, aunque no sea estrictamente un dato comercial. Es cierto que yo lo entregué porque estábamos realizando la transacción, porque a veces, por ejemplo, en Internet se pregunta por gusto, por domicilio. Claro, por una serie de información que va más allá de lo estrictamente comercial. Y la idea es que toda esa información que yo entrego como consumidor a un proveedor tenga este tratamiento y esté debidamente protegida. Entonces, mi duda es que cuando decimos tratamiento de datos personales o comerciales, hacemos sinónimos comerciales con personales y no son en rigor sinónimos. No, son los datos personales son mucho más amplios que los datos comerciales. Y eso lo recoge esta parte de la redacción del senador Arboe. Quizás lo recoge esta parte inicial. También, es que eso tampoco era lo que eso también era lo que había que evitar, porque son datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial. Y yo puedo entregar un dato en virtud de una transacción, pero que no se refieren necesariamente a las obligaciones de carácter comercial. Y ese dato, por tanto, va a estar desprotegido. Es absurdo. Todos los datos que un cliente, que un consumidor le proporciona a un proveedor, todos esos datos deben ser protegidos, aunque no digan relación estricta con una transacción comercial. Sí. Entonces, una posibilidad es decir, las normas relativas al tratamiento de datos personales y o comerciales. No sé si eso en la ley se ocupa. Le pregunto a la Secretaría. Por supuesto, sí, todo lo que sea como precisar y acotar el alcance de la norma siempre es positivo. Presidente. Digo yo, para que quede claro que no son sinónimos, que los datos comerciales son parte de los datos personales, pero aquí se protegen todos los datos personales y, por cierto, los comerciales. Senador Durana. Encuentro muy agotada su presentación, solo que deberíamos tratar de, efectivamente,
ver cómo se canaliza en la ley, en que si bien no sean sinónimos los datos personales con los comerciales, quede claramente reflejado que dentro de los datos personales, obviamente pueden haber información de bienes, existe el DICOM que una persona puede tener, o también la deuda que se informa en la superintendencia, que son elementos relevantes y que se utilizan de manera distinta. Es decir, los datos personales de uno puede ser solo referido a las deudas que una persona tiene y no considera otros datos personales que efectivamente también son importantes. Por lo tanto, si bien identifico lo que usted quiere mencionar en que no son sinónimos, sí debiesen quedar claramente especificados cuáles son todos los datos personales que finalmente una persona tiene desde el punto de vista de su registro, tanto como nombre y RUT, pasando por sus bienes, sus deudas o relación o las diferentes empresas o casas comerciales que tienen su informe de deudas personales y finalmente si es que la persona también estuviese sujeto a un informe de DICOM. Presidente, por su... Jimena, adelante, y después director. Si me permite una acotación, solo para aclarar, el concepto de datos personales está en relación género-especie con los datos comerciales. Efectivamente, los datos comerciales son una especie de los datos personales y por lo tanto, sin entrar a distinguir, entendiendo que son muchísimos los tipos de datos personales que existen, tal vez dejarlo claro en la historia de la ley o ponerlo a modo ejemplar, porque, como les digo, los datos comerciales son especies del género de datos personales. Sí, la senadora Rincón hace una propuesta. Senador Rincón, no sé si hace una propuesta que yo creo que puede quedar bien para la redacción. Léala, que presidente. Sí, que es los proveedores que realicen tratamiento de datos personales, incluyendo especialmente los de carácter comercial, o incluyendo los de carácter comercial. Y ahí sigue la, deberán, y ahí sigue el resto. Como no tenemos lamentablemente... ¿Podría leerlo de nuevo? Perdón, presidente, ¿podría leerlo de nuevo, por favor? La propuesta de la senadora. Lo que pasa es que la propuesta está redactada sobre la base de la columna izquierda, pero entiendo que estamos trabajando sobre la columna en la derecha. Pero habría que ver cómo sobre se la incorpora... columna derecha. Ya, mira, hagamos lo siguiente, porque ya estamos en la hora. Mandatemos a la Secretaría. Senador Rincón, ¿le puede mandar su propuesta para trabajar sobre la columna de la derecha? Sí. ¿Ya? Que está más precisa. La mando a la Comisión de Economía. Sí. Sobre ese punto, le pregunto, Pedro, ¿cuál es el sentido de la primera oración del inciso segundo? O Álvaro, que trabajaron en la redacción. Claro. ¿Álvaro? No, está distraído. Todos estos elementos están acotados a lo que es el texto aprobado en general y las indicaciones que se formularon al respecto. Es que ahí volvemos a la referencia de la obligación de carácter comercial. Y yo insisto, efectivamente, como motivo de una transacción, se otorgaron datos, pero esos datos pueden ir mucho más allá de los referidos a la obligación comercial. Sí. Hay una serie de proveedores que hacen llenar encuestas y esa información sensible. Entonces, yo insisto que no hay que... O sea, si bien esto se origina por una obligación de carácter comercial, los datos que se proporcionan van más allá de lo referido a la obligación comercial. Y todos esos datos deben ser protegidos. Presidente, ¿sí? Ese inciso, el inciso segundo, en rigor está tomado básicamente de cómo venía redactado en el texto aprobado en general, lo que había sido despachado por la Cámara. Ya, pero lo que habíamos acordado es que todos los datos que se entregan tienen que ser protegidos, porque si no el proveedor va a decir, mire, lo que pasa es que los datos estrictamente comerciales yo los mantuve en reserva, les di el tratamiento correspondiente,
Y todos los otros datos, bueno, los otros datos, como eran de carácter comercial, no tenía la obligación y por tanto los vendí, se los entregué a un tercero o lo que sea. Entonces, se entiende que todos los datos que uno entrega tienen que tener el mismo tratamiento, independientemente que no sean estrictamente comerciales o no tengan relación con una obligación de carácter comercial. Senadora Rincón. No, presidente, yo creo que lo que usted propone es adecuado, que mandatemos a la Secretaría la redacción de este texto. Yo creo que hay que sacar el IO, que siempre es ambiguo, y tiene que quedar clara la relación género-especie entre datos personales y comerciales, y por eso había hecho la propuesta que le mandé y que ahora copié a la comisión. Perfecto. Al chat de la Comisión de Economía. Ya, estamos claros. Senadora Aravena. Solo agregar que quizás la palabra todos en algunas frases podría ayudar. La norma relativa al tratamiento de todos los datos personales y comerciales de los consumidores, y abajo lo mismo, y con eso, porque yo coincido plenamente con usted que hoy día las encuestas que realizan bancos, retail, etcétera, podrían servir para informar muchísimo más de lo que corresponde, así que eso hay que salvarlo en la ley, de todas maneras. Entonces, podríamos incorporar la palabra todos. Ya. Y después, ¿puede bajar un poco para ver el comparado? Ya. Sigamos, eso es lo que se habló en la sesión antepasada. Ya, y hay un último inciso que tenía el senador Arboe, me parece, ¿no? Relativo a la finalidad, quizás decía un tema también levantado. ¿Y ese por qué se eliminó? ¿Podemos verlo, lo que decía? Sin perjuicio de lo consagrado en los incisos anteriores, el responsable tendrá la obligación de informar a petición del consumidor la fuente de legitimidad del tratamiento de sus datos y respetar la finalidad para la cual fueron recolectados o almacenados. Ya, ¿eso por qué se eliminó? No se eliminó. Lo que pasa es que esto es una propuesta que hizo el senador en la última sesión. Ya, entonces habría que agregarlo. Perfecto. Ya, entonces mandatamos a la secretaría, ¿ok? Ya, muy bien. Mañana tenemos preparado. Sí, a las 9:30. La secretaría se lleva dos encargos, que es el de los vehículos 12C y 15 el de los datos personales. 12C, y el ejecutivo se lleva el encargo del tema de este artículo tercero. Las formas alternativas para resolver conflictos. Perfecto. Por las presiones que hemos tenido hoy día. Ok, habiéndose cumplido